Euroconexión. Hoy en Euroconexión vamos a hablar de Italia y la Unión Europea. ¿Qué está pasando en Italia? ¿Cuáles son sus preocupaciones con respecto a la Unión Europea? Nos acompaña la profesora de Filología Italiana de la UNED, María Angélica Giordano. Ella es muy conocedora de esta realidad italiana. Bienvenida. Muchas gracias. Me gustaría comenzar por la importancia de Italia en la Unión Europea. Italia es fundadora. Italia es además la idea de Europa. Surgió también en Italia. ¿Cuáles son estos orígenes? Los italianos que formaron la Unión Europea son un grupo bastante heterogéneo. Podemos hablar de ellos como los padres fundadores. Muchos italianos inspiraron el proyecto europeo y han trabajado incansablemente para su realización. Entre ellos es fundamental mencionar a los grandes protagonistas como Altiero Spinelli, Alcide De Gasperi y, bueno, para ir más cerca, Gaetano Martino y los conocidos presidentes Ciampi y Romano Prodi. De hecho, Romano Prodi fue uno de los políticos más involucrados en la construcción de Europa. Como hombre de estudios y como político comprometido en varios roles de alta responsabilidad, también construyó arduamente la moneda única europea, que comenzó a funcionar, como todos sabemos, en el 2002. Pero además tuvo un compromiso arduo con la ampliación de la Unión para apoyar a los países que después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética encontraron la antigua casa común el 1 de mayo de 2004. 10 nuevos países se convirtieron en miembros de la Unión Europea gracias al apoyo de Romano Prodi. Italia juega, y todos lo sabemos, un papel importante en las instituciones. ¿Cuál es este papel? Italia juega en la Unión Europea un papel relevante. Hay que hacer notar que en el Parlamento Europeo actualmente hay 73 diputados y que además ha tenido a lo largo de la historia 12 presidencias. Y bueno, hay que nombrar, por ejemplo, a una italiana que tiene mucho nombre, como Federica Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y además vicepresidenta de la Comisión Europea. Tiene además 24 representantes en el Comité Económico y Social, órgano consultivo que representa a los empresarios, los trabajadores y otros grupos de interés. Cuando se creó la Unión Europea, a lo largo de todos estos años y también en la actualidad, como podemos ver, ¿cómo está la situación en Italia? ¿Por qué preocupa a Italia? Si nos centramos en los mayores beneficios del proceso de integración europea, es bastante claro que la opinión positiva de muchos italianos se centra en la libre circulación de personas y en el periodo de estabilidad y paz que el proyecto europeo ha podido garantizar hasta ahora. Pero los resultados logrados en el campo económico, como la creación del euro o el mercado único, son menos apreciados, lamentablemente. Los italianos piden mayor integración, mayor fortalecimiento de los estados nacionales y la mitad de los italianos considera apropiado continuar hacia una mayor integración europea o al menos mantener su nivel actual, aunque no muchos están muy convencidos de esto, se creen un poco marginados incluso. ¿Creen de alguna manera, una parte, que hay un agravio comparativo con respecto a otros países que deciden más que Italia, teniendo Italia un peso importante en la Unión Europea? Muchos italianos lo consideran. Bueno, e incluso hay algunas propuestas para mejorar. Los ciudadanos italianos que desean una mayor Europa, de hecho, preferirían políticas migratorias y políticas que se refieran a una Europa social. Sobre todo con todo lo relacionado a la economía y al trabajo, porque uno de los problemas fundamentales de Italia es el desempleo, mientras que eclipsarían las políticas ambientales y la política exterior. 1 de cada 5 encuestados dice que en cualquier caso está en contra de cualquier intervención de la Unión Europea referido a las políticas internas del país. 3 de cada 4 italianos perciben a Italia como un actor líder en Europa. Bueno, digamos que las opiniones no son equilibradas, ¿no? En particular, poco menos de la mitad de los entrevistados juzgan a Italia en una posición de subalternidad hacia Alemania y Francia, los dos países claves del viejo continente. Un porcentaje significativo llega incluso a considerar que el papel del país en el tablero de ajedrez europeo es irrelevante.
Quizá esta situación y esa percepción de la importancia de Italia en este momento dentro de la Unión Europea sea la que cree euroescépticos, porque lo cierto es que Italia sigue aportando y aportando mucho a la Unión Europea. Es importante dejar claro que el dinero que Italia aporta al presupuesto de la Unión Europea contribuye a financiar en todos los países miembros programas y proyectos como la construcción de carreteras, la inversión en investigación y la protección del medio ambiente. Además, no es Europa la que está en el centro de la crisis italiana, esto está claro. Es Italia la que se ha convertido, como Grecia en 2015, en el nuevo emblema de la crisis en Europa. Por este motivo, debemos abandonar el temor de que los choques italianos puedan causar daños al proyecto europeo. No es así. En todo caso, lo contrario sí que es cierto. Europa, para ser salvada, claramente debe ser debatida. Euroconexión es un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias con el Parlamento Europeo desde la UNED.